distinción entre el orden natural y la vida social como dos dimensiones diferenciadas de la realidad, es algo que hoy nos parece totalmente evidente, constituyó uno de los grandes hallazgos del pensamiento antiguo. Fue en la Grecia clásica donde se deslindó esa frontera que permitiría, en primer lugar, desentrañar los mecanismos de funcionamiento del mundo físico y, en segundo lugar, hizo que la cultura, entendida como algo específicamente humano, se convirtiera en un campo de estudio independiente. Este importante salto en el desarrollo intelectual de la humanidad, que abrió paso al nacimiento de las ciencias, fue el punto de partida para una jornada que, con el título Orden Natural y Ley de la Ciudad, organizó hace unas semanas Yakiunde, Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras, creada en 2007 a iniciativa de Eusko Ikaskuntza. Juan Aguirre, arratsaldeón. Arratsaldeón, Eva. Yakiunde, a la que pertenece nuestro invitado de hoy, que es Víctor Gómez Pin, doctor en Filosofía por la Universidad de la Sorbona de París y catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona. Víctor Gómez Pin ha sido investigador y profesor en múltiples instituciones extranjeras, y de aquí también. No me puedo olvidar que fue uno de los padres fundadores de la Facultad de Filosofía de la UPV a finales de los años 70. Y pues ha impartido, por ejemplo, en la Universidad Internacional de Venecia. En esta ciudad precisamente le dieron un premio por su labor, el Premio Internacional per Venecia, en el 2009. Asimismo, atesora los premios Anagrama de ensayo por filosofía, El saber del esclavo, en el año 89, y el Espasa, por Entre lobos y autómatas, la causa del hombre, en 2006. La obra del profesor Gómez Pin, Eva, se extiende a lo largo de 50 años en los que ha profundizado en las matemáticas, la genética o la física para buscar respuesta a la que creo que es la pregunta filosóficamente más esencial, ¿no? ¿Qué podemos conocer? Así que, si te parece, saludamos al profesor Gómez Pin. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Gómez Pin, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. En la civilización griega, pues fue grandiosa por muchísimas razones, ¿no? A ella le debemos nacimiento de la teoría política, el teatro, la historia, la pedagogía, la filosofía y no sé cuántas cosas más. Sin embargo, hay algunos autores que señalan como rasgo definitorio, esencial de la Grecia clásica, la asunción de que la naturaleza se puede conocer porque está regulada, no funciona por capricho de los dioses, sino conforme a determinados principios materiales. Entonces yo le quiero preguntar dos cosas. Babilonios y egipcios no lo habían intuido ya, esto lo primero. Y segundo, ¿cuál fue el alcance inicial de este descubrimiento, por decirlo así? Quizás la gran aportación de la Grecia clásica a la humanidad fue precisamente el que emergiera una nueva concepción de la naturaleza, que permitió el nacimiento, en primer lugar, de la física y después, precisamente, como consecuencia de una crisis en la física, el nacimiento de la filosofía. Esto quiere decir que la gran civilización china, la civilización babilónica, la civilización egipcia, de la cual Grecia, se bebió en las fuentes egipcias absolutamente. El problema es simplemente una concepción. En saber concreto ha habido civilizaciones magníficas antes que la griega y comparables a ella y en conocimientos de todo tipo. Pero le voy a dar simplemente un ejemplo. Imaginemos que alguien tiene la intuición para prever que va a haber un eclipse. La cuestión es qué ocurre a la hora de interpretarlo. No es lo mismo decir que es que resulta que hay un eclipse porque el gran dragón decidió comerse el sol, por así decirlo, que decir que ha habido un eclipse porque la naturaleza es implacable. Y que ni gran dragón ni gran hombre, que la naturaleza está regida por una necesidad ante la cual son impotentes dioses y hombres. El primer postulado es este: la naturaleza es implacable, tiene una necesidad interna, intrínseca, ante la cual ni dioses ni hombres pueden intervenir. Y segundo, postulado optimista, resulta que esta naturaleza implacable se deja desvelar. Se deja que levanten los velos y contemplarla. Contemplarla, y además es indiferente. Y ese sería un tercer postulado. Es indiferente esta contemplación. Por consiguiente, el científico es una especie de voyeur que puede observarla y después el técnico puede utilizar algunas de las posibilidades de la naturaleza a su servicio, pero nunca transformar, es decir, cambiar las potencialidades de la naturaleza.
Pues yo creo que en Grecia nace, a mi juicio, nace la física. Y después, ya como uno se suele decir que la filosofía nace en Grecia, y efectivamente, la filosofía nace en Grecia. Otra cosa es que después la filosofía sea asumida por cualquier lugar, por cualquier civilización, por cualquier comunidad donde hay una lengua, simplemente que asume, como todas las cosas nacen en algún lado. La teoría de la relatividad nace a un momento dado en Europa y después es asumida por toda civilización. Pues la filosofía nace en Grecia, y además nace en Grecia. No hubiera podido nacer la filosofía sin que antes no hubiera nacido la física, y nace como consecuencia de una crisis en la física. La tensión entre leyes sociales y leyes naturales nos han acompañado a lo largo de la historia humana. Por ejemplo, el debate en torno a los derechos humanos. ¿Responden a un derecho natural y por tanto se pueden y deben universalizar, o son una creación puramente cultural? ¿O todo lo que tiene que ver con los problemas medioambientales? Bueno, vamos a ver. La cuestión de los derechos humanos, como usted bien dice, es derechos humanos. Los derechos humanos es algo que concierne no a la necesidad natural, sino a lo que los griegos llamaban nomos, que es lo que traducimos por ley. Una cosa es la necesidad natural y otra cosa es la ley de los hombres. El lenguaje, como fruto del lenguaje y casi correlativamente, donde hay lenguaje, hay ley. El hombre más primitivo, por así decirlo, como dice mi amigo el paleontólogo Jordi Agustí, hasta la calefacción central el hombre se caracterizaba por hablar en torno al fuego. Por eso la calefacción central ha sido una modificación fundamental. Este hombre, por primitivo que fuera, que hablaba en torno al fuego, tenía un imperativo, lo que llamaba Kant, y perdonen que use la jerga, el imperativo categórico. Hay un imperativo categórico que consiste en lo siguiente: no hay que instrumentalizar al otro ser del lenguaje. El derecho humano está sustentado en algo que Kant simplifica un poco, pero es la única manera de decirlo, es decir, que todo ser humano lleva en sí la certeza de que convertir en instrumento, utilizar, servirse, cosificar, usar al otro ser del lenguaje, caracteriza a un canalla, por así decirlo. En nuestra sociedad, como en todas las que hemos conocido, se ha asistido a la instrumentalización de los seres humanos. El lenguaje humano lleva todo el bien y todo el mal. A mí me recuerdo que en cierta ocasión un programa de televisión que se llamaba Informe Semanal me vino a ver a mi casa de Barcelona porque había habido un señor que había raptado a su hija en Austria, había estado 17 años teniéndola raptada, y caracterizaba a este señor, la persona que me decía, bueno, este animal, digo, no, animal nada, este era muy humano. Solo los seres humanos somos capaces de las grandes creaciones artísticas, científicas, intelectuales en general, y de sacrificio moral, de heroicidad, por así decirlo. Y al mismo tiempo, solo los seres humanos somos capaces del mal. Es decir, si usted quiere, Garcilaso y Franco, es decir, Garcilaso como paradigma de poeta y Franco pues como paradigma de canalla. Es decir, si quieren ustedes, los dos son absolutamente igual de humanos. Al hilo de esto, precisamente, el profesor Andrés Moya, biólogo de la Universidad de Valencia, presentó en la jornada de Yaquiunde los resultados de un estudio que fue luego complementado con los comentarios del eminente genetista Francisco Ayala de la Universidad de California, en la que pusieron de manifiesto que el ser humano es capaz del mal, efectivamente, pero ese mal está culturalmente muy afectado. Es decir, genéticamente no estamos predeterminados, absolutamente predeterminados al mal, sino que nuestro contexto, nuestra cultura influye determinantemente. Bueno, el mal y el bien no son cosa de genes. Yo diría que los genes no entran ni salen. El mal y el bien es una cosa del lenguaje. No hay. Obviamente usted me dirá, ¿y el lenguaje de dónde viene? Obviamente el lenguaje es un momento. El lenguaje no aparece por casualidad. Es un momento en la historia evolutiva. ¿De dónde va a venir? El lenguaje es un momento rarísimo de la historia evolutiva. Es un momento, pero tan raro,
que simplemente yo suelo simplificarlo así a veces ante mis alumnos. En cualquier caso, la historia evolutiva hace que hay códigos de señales entre los animales que les permiten, que son muy útiles para su vida y van cada vez más perfectos, y hay códigos de señales como el de las abejas, que es un tópico, etcétera, etcétera, pero que son absolutamente operativos para vivir. Nunca ha visto nadie una abeja bailar por bailar. A un momento dado aparece un código de señales que es tan raro que en lugar de estar al servicio de la vida, es que está al servicio de sí mismo. Mire usted, la poesía es el lenguaje al servicio del lenguaje, pero el conocimiento, el deseo de conocer, es un deseo que es una consecuencia pura y simple del lenguaje. La ciencia y la poesía sirven estrictamente a fertilizar el lenguaje. Entonces, la cuestión del bien y del mal es una cuestión lingüística. Solo entre los seres del lenguaje hay bien y mal. Los animales ni practican el bien ni practican el mal. Y ahí sí que una cosa que se puso de manifiesto allí en la discusión, hay una cosa que es un cierto rusonismo, pensar que había como en el origen el ser humano tenía una especie de tendencia al bien, que después la civilización habría ido perturbando, ¿no? Aquello del buen salvaje. Primero, no hay salvaje. Salvaje, ¿qué quiere decir? Que no responde a ciertos códigos. Bueno, vale para respetar ciertos códigos, pero lo que no hay ninguna sociedad que no tenga sus leyes. Eso es imposible. Y dentro de los códigos estos, pues hay la potencia del bien y la potencia del mal. Y es más, Moya, no sé si se acuerda usted, puso de relieve algo que es curioso. No es verdad que, por así decirlo, haya más violencia ahora que antes. Sí me llama la atención, al parecer el grado de, por ejemplo, de muerte por violencia no se ha acentuado. Quiero decir que, lo digo contra Rousseau, si me entiende usted un poco en este sentido, ¿no? Es decir, que no es que cada vez la civilización pueda corromper o pueda... probablemente eso está bastante equilibrado. Pero en cualquier caso, la cuestión del bien y del mal es una cuestión, por usar los términos que allí empleamos, allí en nuestro coloquio, es una cuestión del nomos, de la ley. Yo es que opongo ley y necesidad natural. Cuando se trata de la necesidad natural, no hay moral que valga, porque no hay ley que valga. Y una cuestión más. Hace unos días, al recibir el Premio Príncipe de Asturias, la actriz Nuria Espert denunció que en este país hay muchos problemas, pero señaló que ninguno quizás sea tan grave de cara al futuro como la educación. ¿Comparte este juicio? Bueno, por supuesto que lo comparto, dicho así, como no compartirlo. Lo que ocurre es que yo lo matizaría, y ya estoy seguro que lo matizaría también, vamos, yo no he oído el discurso, pero es que el problema de la educación es el problema, lleva inmediatamente al problema de las condiciones sociales de posibilidad de la educación. Primero, ¿qué se entiende por educación? Hay una palabra que la educación traduce la palabra griega paideia, ¿no? Pues si usted cría de los niños, ¿no? La paideia consistía fundamentalmente en fertilizar las potencialidades del niño. Y para que haya paideia hay que partir de un principio de optimismo, a saber que todo niño potencialmente es capaz de casi todo. Le voy a dar un ejemplo. Usted, estamos hablando, vamos, yo no estoy en el País Vasco en estos momentos, pero estamos hablando de un país que me es conocido y que efectivamente pues en el País Vasco se habla una lengua que no es indoeuropea, pero obviamente, y que por consiguiente, desde el punto de vista de la estructura lingüística, pues puede plantear ciertas dificultades a los que tienen como lengua materna una lengua indoeuropea, pues por la lejanía. Usted se trae un niño de China o de Pakistán y obviamente inmediatamente se lo lleva usted al País Vasco y desde luego va a ser euskaldun absolutamente, pero exactamente igual que cualquiera que tiene sus antepasados en el Goierri. Pues bien, esto que ocurre con las lenguas, es decir, que todo ser humano es susceptible de hablar toda lengua porque lleva inscrito en sus genes, para empezar, se diría hoy. Platón creía, por decirlo casi en el alma, como una cosa innata, la potencialidad universal
de aprender cualquier lengua. Es decir, otra cosa es que después se actualice esa potencialidad. Pues bien, ¿esto qué ocurre con las lenguas? Todo niño es susceptible de aprender cualquier lengua. Todo niño es susceptible de aprender matemáticas. Todo niño es susceptible, no hay niño que no sea apto para las matemáticas. Estamos hablando en condiciones normales. Si hay alguna desgracia de otro tipo, ya estamos... pero incluso así, incluso en estos casos, es literalmente, a veces es la educación, precisamente concebido como una instrucción con objetivos determinados, la que impide que precisamente se actualicen las potencias que llevamos dentro. Educar es arrancar, fertilizar las potencialidades humanas. Pero claro, para que se pueda educar a la gente así, se necesitan las condiciones de posibilidad sociales de que esto sea así. Efectivamente, mire usted, en las condiciones sociales en las cuales estamos ahora en estos mismos momentos, la educación es simplemente imposible. La educación en este sentido que le digo, la paideia griega. Otra cosa es la instrucción. Es decir, que la instrucción, es decir, proveer a alguien de la información suficiente para cubrir ciertos objetivos de inserción en una sociedad. Eso es otra historia, pero eso yo no lo llamo educación. Supongo que Núria Espert se estaba refiriendo a esto. Bueno, pues una jornada intensa, por lo que hemos visto, Juan, tú que asististe como público, sí, con una gran variedad de temas, todos ellos profundos y que se prestan a un debate muy amplio, ¿verdad? Sí, y fue en un marco precioso, como ha dicho el profesor Gómez Pin. Por la tarde habló un capitán mercante y habló de la ley en el mar, que es un tema muy curioso. Es otra perspectiva y eso enriqueció mucho la jornada, que fue apasionante, organizada por Jackie Hunde, sí. Víctor Gómez Pin, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos esbozado, aunque sea algunas de las líneas de pensamiento que se plantearon en esta jornada. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes.